¿Les salve el conejo taco del 25 de octubre? No sé por qué, pero me ha costado mucho hacer este guión. Quizás sea porque he estado muy ocupado esta semana con los videos y shorts, o quizás solo necesito un descanso. Sea como sea, quizás me tome un día libre pronto. Desde que empecé estos videos no he jugado nada a mis ratos libres, ni el Silksong ni el Pokémon Legends. Creo que pronto abriré un rato al WoW. Sobre el video de hoy, como siempre, hay uno que otro contenido cortado, pero el contenido cortado que ni siquiera yo recordaba y el cual pienso que es importante, es sobre esa tela. Sí, señoras y señores, en pleno capítulo 7 ya hubo una mención importante sobre ella, que lamentablemente fue omitida. Antes de empezar, como siempre, un agradecimiento a los miembros que pagan la tier más cara del canal, un agradecimiento al usuario llamado Una Bolita de Masa, y al otro llamado Subaru. Me gustaría dedicarles algunas palabras, pero recién los conozco, chicos, y no he visto comentarios de ustedes en el canal. Así que prefiero ser sincero y no inventarme cosas. De todas formas, muchas gracias por su apoyo económico. También un agradecimiento a los 4 tipos de canal en inglés que están ahí viendo mi contenido. Bienvenidos a Contenido Cortado de la Primera Temporada, episodio número 7. El episodio 7 inicia con Subaru descubriendo la identidad del asesino y abarca hasta el momento donde Subaru termina con su vida en el acantilado. A grandes rasgos tengo sentimientos encontrados. No sé si prefiero la versión del anime o prefiero la versión de la novela. Y eso lo comprenderán cuando les muestre el siguiente ejemplo. Verán, en la escena donde Subaru comentaba la revelación de la identidad de Ren, creo que todos podemos concordar con que es un momento serio por la revelación del impacto y eso. El anime maneja bien esta aura de tensión, pero en la novela, de la nada, Subaru hace comentarios tontos donde piensa que Ren se ve sexy con un arma de ese estilo y otros comentarios fuera del lugar. Es como que puta madre, estamos en un momento serio, no arruines el ambiente. Aunque debo reconocer que quizás este detalle a otros les guste, pero personalmente esto mató muy rápido mi inmersión y hype en esta escena. Pero esto no fue el único ejemplo rancio que recuerdo. De hecho, en plena tortura a Subaru, Ren dice que será tarde para que haga la cena, y entonces el protagonista le pregunta qué preparará de cenar. De esa forma terminan hablando un momento sobre la comida que se iba a hacer esa noche. Al menos el anime omitió estos diálogos, mejorando creo yo la ambientación, y es por eso que digo que no sé si decir que el anime fue mejor. Otras cosas que se dejaron de lado fue la perspectiva que tenía Subaru de la situación, y que ayuda a comprender por qué esta revelación de Ren lo afecta tanto. Recordemos que Subaru es un fracasado que después de mucho tiempo aislado, recién está que forja relaciones sociales. Así que enterarse de que estas relaciones eran falsas y que solo lo hicieron porque estaban vigilándolo, pues rompe y destroza la autoestima que consiguió producto de estas pequeñas interacciones sociales. Creía tan poco de su persona y llegó a autodespreciarse tanto que hasta empezó a dudar de ser merecedor del cuidado y preocupación de Emilia. Es por eso que en esta parte hasta empieza a dudar de ella. Lo curioso es que aún así todavía apreciaba esos recuerdos que nadie recordaba. Y es por eso que en la novela se deja en claro que no acuchilló a Ren en respeto a esas memorias. Después, Subaru moriría producto del corte de viento que Ran le lanzó. Y es todo. Aunque acá pasa un detalle interesante que recién me di cuenta el día de hoy. Un detalle que no irónicamente pienso le da muchos puntos a este episodio. No les quiero spoilear ahora, pero les pido que tengan presente que cuando Subaru es asesinado, este iba a decir unas palabras pero es detenido por el corte final que recibe. Después de esto Subaru despierta y bueno, empieza a gritar al ver a las mates. Acá no hubo mucho que cortar, en su mayoría todo pasa como en el anime. Subaru debido a los traumas es un idiota con Emilia, intenta revelar su poder, no lo consigue, viene Roswaal y cosas así. Aunque la novela añade algo interesante a esta parte. Una vez más toca el dolor que Subaru siente y el protagonista expresa cómo se siente exactamente con respecto a las hermanas en este bucle. Recuerden que el Subaru del anime piensa que solo Ren está en contra suya, pero el Subaru de la novela piensa que ambas hermanas están en su contra. Y es por eso que cuando él reflexiona sobre cómo se siente con respecto a ellas, él dice que este sentimiento melancólico que tiene es tan profundo como los lazos positivos que formó con las gemelas en los primeros bucles. Su desconfianza por ellas era tanta que se dice que Subaru pasó 2 días sin comer nada de lo que le ofrecían. Tenía miedo que la comida esté envenenada y tampoco sentía que podía huir porque de hacerlo seguramente ambas le iban a dar caza. La paranoia fue tanta que llegó a usar una pluma que tenía cerca para cortarse la piel cuando sentía que se iba a dormir. Tenía miedo de cerrar los ojos y ya no despertar. De hecho, Beatriz detecta estas autolesiones y lo critica por esto. Quizás fue esa otra de las razones por las cuales accedió a hacer el pacto de cuidarlo hasta el amanecer del 4.º día. Como ya Subaru se encontraba más tranquilo por la visita de Beatriz,
Emilia va a verlo al rato y recién allí Subaru accede a comer si es que es ella quien lo alimenta, a lo cual Emilia, siendo el ángel que es, accede a alimentarlo. Y acá pasaría algo interesante, no pasa en este momento de la novela, pero sí pasa más adelante, específicamente a finales de la segunda temporada. Recuerdan que este bucle en el que estamos es un bucle fallido, ¿correcto? Este bucle terminará cuando Subaru salte del acantilado, así que en teoría, todo lo que pase acá no será recordado por nadie más que él. Entonces, ¿por qué carajos al final de la segunda temporada llega un punto donde Emilia le da de comer en la boca a Subaru y ella comenta que siente que ya ha hecho esto antes? No quiero decir que Emilia recuerda bucles pasados, pero sí suena muy sospechoso todo esto. Pero volviendo al episodio 7, el odio que Subaru siente por las hermanas tambalea un poco cuando al ser alimentado por Emilia, ella menciona que la comida que come en este momento es una comida fácil de digerir que fue preparado especialmente por Ren, en consideración al estado de Subaru. La verdad me da mucha pena Subaru en este momento. Es como que quiere buscar una excusa para odiar a las hermanas, pero ver todas estas señales contradictorias hace que le sea difícil aceptar esa conclusión. Luego Subaru se despide, no sin antes advertir a Pac que cuide a Emilia esa noche. Luego pasaría la escena de los sueños de Subaru, donde la verdad tienes que prestar atención a la secuencia, ya que es fundamental para entender la resolución de esta parte de la historia. La primera vez que vi Re:Zero no entendí esta secuencia, y eso hizo que tenga una percepción errónea de este arco, pero básicamente en esta parte vemos los pensamientos y miedos de Subaru con respecto a su situación. Pero la parte donde parece calmarse porque alguien le sostiene las manos no forma parte de la pesadilla, sino que son en realidad Ren y Ran, aliviándole mientras duerme en tiempo real. Ahora que lo pienso en retrospectiva, lo más probable es que haya sido Ran quien sugirió ayudar a Subaru, ya que Ren no lo tenía en alta estima por estos días. Algo interesante que añadir es que en historia secundaria de estos días se nos diría cómo es que esta práctica de las gemelas de coger la mano de otros en sueños es una costumbre algo antigua de ellas. Recuerdo que los primeros días en los que Ren y Ran vivían en la mansión, se dice cómo es que en ese entonces el cuerpo de Ran aún no se acostumbraba a vivir sin su cuerno, y esto le traía malestares físicos. Por eso, Ren solía coger sus manos en la noche para ayudarla con el mal rato. Luego, cuando Ren tenía pesadillas o estaba enferma, su hermana mayor haría lo mismo por ella. Es por eso que como las mates vieron a Subaru sufrir mucho esos días por el simple hecho de existir, se apiadaron de él y lo ayudaron entre sueños. Eventualmente este acto de bondad sería clave para una decisión importante, pero ya llegaremos a eso. Otro detalle que hubiera sido cool adaptarse pero que dejaron de lado porque estaban con el tiempo al límite es el detalle del contrato de Beatriz con la biblioteca. Se menciona acá, pero como ese es un tema para la segunda temporada, pues lo omitieron. Luego en la muerte de Ren, en realidad hay una charla más larga e interesante cuando Betty y Roswell se enfrentan. Es una charla donde el uno al otro se insulta, y de verdad qué lástima que lo cortaron, porque estos insultos como que daban más personalidad a los dos. Antes de pasar a la secuencia final, me gustaría comentarles algo interesante. Creo que todos sabemos que Roswell y Ran tienen una relación más cercana que el marqués con la hermana menor. Esto nuevamente se explica en su novela y no tiene nada que ver con lo revelado en la segunda temporada, pero menciono esto porque en las rutas alternativas de Lin podemos conseguir una variable donde la gemela que muere es Ran, y es Ren quien llora por su muerte. A diferencia de la historia principal donde Roswell apenas es conmovido por lo que pasó, en Lin vemos a Roswell realmente afectado por el suceso. Recuerdo que en su momento vi las ilustraciones, así que siento no mostrarles la referencia de la que hablo. Ahora llegamos a la escena del acantilado. Esta escena es mi preferida del episodio y creo que puedes adivinar por qué. Pero lo que no sabías es que esta escena se volvió mi preferida recién, es decir, mientras hacía el guión. Antes, claro, me gustaba, pero ahora me gusta más, y espero puedas entender por qué. En sí, el anime adaptó casi todo en su totalidad, pero debido a ciertas diferencias que hubieron entre la versión animada y la versión de la novela, pues el Subaru que salta al final lo hace por razones ligeramente distintas a su contraparte. Como el Subaru del anime aún no se da cuenta que fue Ran quien lo mató en los bucles anteriores, pues su principal razón para saltar es pagar la bondad que le mostraron las hermanas, y su sentimiento de culpa por creer que ellas eran lo peor de lo peor, cuando también fueron víctimas de alguien más. Sin embargo, el Subaru de la novela se dio cuenta, un poco antes de saltar, que fue Ran quien lo mató en el bucle anterior, y este cambio hizo que la piense un poco más en si debería hacer las cosas por ella o no.
Claro, obviamente al final sabemos que terminará saltando, pero este detallito hace que le cueste más a Subaru decidir lo que ya sabemos que decidirá. Es porque Subaru tuvo que reflexionar en este dato adicional que él termina diciendo que saltará porque aprecia y ama a las hermanas que se preocuparon por un don nadie como él. De hecho, a diferencia de su última muerte donde muere sin poder decir esto de que las ama, ahora él muere mientras dice las cosas que no pudo terminar de decir en el bucle anterior. La verdad, no sé cómo es que no me di cuenta de que el episodio terminaba con las palabras que Subaru no pudo pronunciar anteriormente. Y este detalle hace que tengan mucha más estima el episodio 7 de la primera temporada. Y ojalá esto también te haya impresionado tanto como a mí. Si bien ya terminamos lo más interesante del capítulo, aún hay algo que no será emocionante, pero tiene que ver con los otros misterios de la obra. Verán, cuando Subaru muere vemos cómo al instante vuelve a la vida, pero a veces pasa que este proceso demora un poco. Y en ese tiempo de retraso, el alma o conciencia de Subaru visita a alguien. La persona a la que visita es Atela, o quizás la bruja. La verdad ni yo lo sé. Esto es algo que no siempre pasa, solo pasa algunas veces, pero acá pondré a continuación el registro de la primera reunión que tuvo Subaru con Atela. Reunión que pasa justo después de que Subaru salte del acantilado, pero que lamentablemente fue omitido en el anime. Todo lo que había allí era la nada. Distraídamente, miró a su alrededor en la nada de su mente. Quizás miró a su alrededor. No era la expresión adecuada. No existían ojos dentro de su mente, ni manos, ni pies, ni ninguna parte de su cuerpo. Todo lo que quedaba era su mente incorpórea y flotante. Sin saber nada, sin ser consciente de nada, miró a su alrededor. Oscuridad. Una habitación sin nada. Una habitación que era un mundo sin suelo ni techo, cubierta en una negrura tan absoluta que desafiaba el pensamiento. De repente, en el mundo de oscuridad eterna, hubo un significado. Una silueta emergió abruptamente frente a su mente. Los contornos de la silueta eran esbeltos y tan negros como el resto. La parte superior del cuerpo era más bien una niebla, rechazando el reconocimiento de su mente. Con la aparición de la forma humana, la mente obtuvo su primer deseo intenso. Sintió una brecha en la frialdad mientras la sombra se movía suavemente, como para transmitirle algo a su mente. No entendía, no era consciente de nada, pero por alguna razón, su mente no podía apartarse de la sombra. Mada, aenai. Con ese leve susurro, el mundo oscuro se desvaneció abruptamente, y al hacerlo, la sombra y su mente se fueron con él. No me piden explicaciones que yo también ando confundido, así que vayamos con la siguiente parte. Otra semana, otras horas que... estoy cansado para la introducción usual, solo empecemos. Primero, el autor le encantó tanto el opening 1 de Re:Zero a tal punto que lo ha reproducido 2000 veces. Recuerden que esto es un tweet del mayo del 2016, así que el conteo oficial habrá cambiado. Segundo, el autor agrega las palabras que dijo Roswaal cuando visitó a Subaru. Palabras que tampoco salieron en la novela. Básicamente le invita a quedarse hasta que se recupere de sus heridas emocionales. Tercero, no es novedad que el autor comente que le encanta escribir las muertes de Subaru. Así que este tweet donde dice que la escena de Subaru sufriendo es su favorita, pues tampoco sorprende. Cuarto, el autor hace referencia al primer contrato de Subaru y Byakko. Lo dice de esta forma porque ambos en el futuro harán uno permanente. Quinto, el autor comenta que es raro que pase un enfrentamiento entre Roswaal y Byakko, aunque recuerdo haber leído en otro lado que la pelea no duró mucho y se paralizó al instante. Sexto, el autor elogia la actuación de voz de la seiyū de Ran al reaccionar a la muerte de Ren. La verdad, el grito desesperado le cayó muy bien a un personaje que todo el tiempo está guardando la compostura. Séptimo, el autor pide que nos acordemos del acantilado, y eso porque eventualmente en la pelea contra Pitelgis también será un escenario importante. Este lugar. Octavo, el autor comenta cómo es que en esta escena Ran no lleva sucesorio en la cabeza. Lo pongo porque yo tampoco me había dado cuenta del aspecto de la pelirrosa. Noveno, parece que en la producción hubo mucho debate para ver si se hacía coincidir el impacto de Subaru en suelo con el sonido de las letras.
Décimo, el autor hace referencia a cómo evolucionó la relación de Roswell con las hermanas. Comenta que es lore que vino con la compra del Blu-ray del anime. Si se preguntan, ¿es un lore que habla sobre cómo fue que Ran y Ran conocieron a Roswell y se establecieron en la mansión? Así como también se narra cómo es que las hermanas se vengaron de los cultistas que destruyeron su aldea. Ya que siempre digo que el break time me sorprendió, pero este break time me sorprendió mucho, pero mucho más del usual. Y eso porque créanme que tanto en el anime como en la novela, Beatriz y Subaru no hablaron de nada cuando el protagonista pasó la noche en la biblioteca, pero el break time se toma la molestia de crear algunas interacciones que tuvo la niña y Subaru en esa madrugada. No hay nada interesante sobre el lore, solo son tonterías random entre Subaru y Beatriz, pero pienso que ser fan de esta franquicia no es solo interesarte por el lore, sino también por cómo es que los personajes conviven en sus momentos de tranquilidad. Así que te recomiendo fuertemente verlo. Son solo unos minutos, pero como siempre digo, son unos pocos minutos que recordarás por mucho más tiempo en tu cabeza por lo bueno que es. Y esa ha sido toda la recapitulación por hoy. La verdad creo que hacer estos videos me está costando mucho. No es que no lo disfrute, todo lo contrario, pero quizás tenga que cambiar el ritmo de publicación de esto. O quizás solo necesite un poco de descanso. Pensaré en esto después de hacer el episodio 8 que tengo que enviar este guión al editor. Como siempre digo, un like y un comentario ayudan como no tienes idea al video. Pueden ser la diferencia entre un video con baja recepción y uno con buen recibimiento. Así que dime, ¿qué te pareció el contenido cortado de este episodio?